En la cena de Navidad, mi suegra presentó con orgullo a la nueva novia de mi esposo frente a toda la familia. Yo sonreí, levanté mi copa y recordé en voz alta que la casa, los autos y las cuentas están a mi nombre. El silencio que siguió fue el mejor regalo de la noche. Me llamo Charlotte. Y hasta hace 8 semanas creía tener el matrimonio perfecto con James Hey everyone, Whitmore. and welcome. I'm 7 Linda años with LG juntos, Queen 4 Home de Decor. casados. This is the before Pensaba of que our guest estábamos bathroom, and in construyendo una today's vida video I'll be sólida, organizing llena and de giving it a respeto y restock. amor. I find that Qué an ingenua organized fui. bathroom makes guests Las feel señales de comfortable, advertencia welcomed, habían and cared estado for, ahí desde hacía transforming a meses, simple stay into a pero las relaxing atribuí al estrés experience. laboral. I'll be bringing in several new James items to trabajaba elevate the como appearance asesor as well as to financiero en give la it a empresa fresh familiar, update for our family Whitmore and and guests. Associates. There's a surprise Mientras yo giveaway in dirigía today's desde casa video. mi I'll be propia awarding consultora one de winner marketing. $100 Las to help noches you get largas, started on your las very own llamadas en voz organization baja y project. su All you repentino have to do interés is be por su subscribed to aspecto my eran YouTube pistas channel, que give this preferí video a ignorar. like, comment below, Todo and share encajó this el día video en with que vi someone una who could use notificación en su inspiration on teléfono how to mientras él se organize and make duchaba. the most out of their very own Nos space. vemos mañana por As la I noche. sort through different No bathroom puedo esperar a essentials and conocer a choose tu the familia. perfect P organizers, dice I que por invite ahora les everyone to see dijiste how que it solo becomes somos more amigos. functional and makes guests P era feel right at Margaret home. Now Whitmore, let's get su madre. started. Sentí un escalofrío al comprenderlo. Margaret nunca me había aceptado. Desde que James me presentó, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Ella quería que se casara con Arabella Hughes, hija de otra familia adinerada del mismo círculo social. Cuando James eligió a una chica de clase media que se había abierto camino por mérito propio, Margaret jamás lo perdonó. Lo que nunca imaginé fue que llegaría a organizar su infidelidad. Durante las siguientes 8 semanas me convertí en una investigadora dentro de mi propio matrimonio. Contraté a un detective privado, Oliver Grant, quien confirmó mis peores sospechas. James llevaba 3 meses viéndose con Grace Collins, una agente inmobiliaria de 25 años recién llegada a la ciudad. Según el informe, Margaret los había presentado en una gala benéfica a la que no pude asistir por un compromiso laboral. Las fotos que Oliver me mostró fueron un golpe devastador. James y Grace tomados de la mano en restaurantes que nunca había pisado, paseando por el mismo parque donde él me había propuesto matrimonio, besándose en el estacionamiento del gimnasio donde teníamos membresía conjunta. Pero lo más indignante era saber que Margaret fomentaba esa relación, organizando cenas donde Grace actuaba como la novia de mi marido, mientras yo viajaba por trabajo. Estaba destrozada, pero no soy una persona impulsiva. Mi padre, que me enseñó ajedrez cuando era niña, solía decirme, nunca hagas un movimiento sin ver el tablero completo. Así que me detuve a analizar cada pieza. Revisé todos los documentos legales de nuestro matrimonio. Por suerte, antes de casarnos, mi abogada insistió en firmar un acuerdo prenupcial. James se ofendió en su momento, pero como empresaria debía proteger mis bienes. El contrato era claro, lo mío era mío, lo suyo era suyo. Además, la casa donde vivíamos, esa misma que Margaret presumía ante sus amigas, la había comprado yo, íntegramente con mis ahorros. El título de propiedad solo llevaba mi nombre. Empecé a reunir pruebas, cada gasto sospechoso, cada cena que en realidad era una cita, cada mentira sobre sus reuniones nocturnas. Monitoreaba en tiempo real nuestras cuentas conjuntas y tomaba capturas de todo. Mi hoja de cálculo parecía una auditoría profesional. Abrí cuentas bancarias personales y desvié discretamente los ingresos de mi empresa hacia ellas, dejándolo justo en las cuentas compartidas para no despertar sospechas. Luego contacté a mi abogada, Clara Reynolds, con quien ya había trabajado en mis contratos de negocio. Con su ayuda, actualicé mi testamento, mis pólizas y cambié las cerraduras de mi oficina en el centro, donde planeaba trasladar mi consultora a tiempo completo. Pero lo esencial era planear la revelación perfecta. Cada Navidad, Margaret organizaba una cena elegante con más de 30 invitados. Era el evento más importante para ella, el momento en que presumía a su familia. En Acción de Gracias, las indirectas ya habían sido insoportables. Sin embargo, en Navidad ella se superaría. Días antes del evento me llamó con voz empalagosa. «Querida Charlotte, espero que no te moleste. He invitado a una jovencita encantadora, Grace, que acaba de mudarse y no tiene familia cerca. Ya sabes cuánto me entristece que alguien pase las fiestas sola». Su tono cargado de falsa amabilidad lo decía todo. Planeaba hacerme presenciar el papel de la amante en su mesa. Lo que no sospechaba era que me estaba brindando el escenario ideal para mi contraataque. La semana anterior a la cena fui de compras, pero no para comprar regalos, sino el atuendo de mi gran noche. Elegí un vestido rojo que James adoraba y un juego de diamantes que él mismo me había obsequiado. Quería brillar justo antes de hacer que su mundo se desmoronara. También avisé a mi hermano Arthur y a mi mejor amiga Emma que estuvieran atentos al teléfono esa noche. No di detalles, solo les pedí que estuvieran disponibles.
Llegó la Navidad. James se mostró inusualmente cariñoso. Me llevó café a la cama y me llenó de cumplidos. No sabía si lo hacía por culpa o por consejo de su madre. A las 6:30 en punto llegamos a la mansión de los Whitmore. La casa parecía una postal navideña. Luces, guirnaldas y una decoración tan perfecta que rozaba lo teatral. Margaret nos recibió en la puerta con una sonrisa que ocultaba veneno. «Charlotte, cariño, estás preciosa», dijo, besándome la mejilla con la frialdad de quien afila un cuchillo. «Pasen, todos están deseando verlos». En el salón estaban los de siempre. Edward, el padre de James. Victoria, su hermana, junto a su esposo Henry. Varios tíos, primos y amigos de la familia. Pero en el sofá, junto al lugar habitual de Margaret, estaba ella, la joven de las fotografías, la mujer que había destrozado mi matrimonio, Grace Collins. Grace Collins era exactamente como me la había imaginado, alta, rubia y con una elegancia estudiada al milímetro. Llevaba un vestido color marfil que claramente no había salido de una tienda cualquiera. Tenía ese aire de refinamiento discreto que solo algunas personas saben manejar. En cuanto vio a James Whitmore, su rostro se iluminó de una manera que, si no hubiera estado preparada para ello, habría sido dolorosa de presenciar. «James», llamó Margaret Whitmore con un entusiasmo impostado. «Ven, quiero que conozcas a Grace. Te he hablado tanto de ella». Observé a mi esposo con una mezcla de desdén y curiosidad. Era casi admirable la facilidad con la que fingía sorpresa y agrado mientras le estrechaba la mano a la mujer, sosteniéndola un instante más de lo necesario. «El gusto es mío, Grace», dijo con esa sonrisa que antes me había hecho sentir especial. «Mi madre mencionó que eras nueva en la ciudad». «Así es», respondió ella con tono cálido. «Me mudé desde Boston hace unos 8 meses. Su madre ha sido increíblemente amable conmigo. Me ha hablado maravillas de toda la familia. Yo permanecí allí, sonriendo como la esposa perfecta, interpretando mi papel mientras mi matrimonio se desmoronaba en silencio. Las amistades más cercanas de Margaret, mujeres, que siempre me habían tratado con una cortesía tan fría como el cristal, me observaban con una mezcla de curiosidad y expectativa apenas disimulada. Cuando se anunció la cena a las 8, noté que Margaret había planificado hasta el último detalle, incluso la disposición de los asientos. James fue ubicado justo frente a Grace, mientras que a mí me relegaron al extremo opuesto de la mesa, entre su anciano tío Arthur y su amable prima Isabel, que por suerte siempre había sido cordial conmigo. El ambiente era una farsa bien montada. La conversación giraba en torno a los mismos temas de siempre: los triunfos en golf de Edward, los logros académicos de los hijos de Victoria y el próximo viaje familiar a las Bahamas. Pero entre risas y copas, podía percibir la tensión disfrazada de cortesía. Margaret no perdía oportunidad para redirigir el diálogo hacia Grace, resaltando sus estudios, su carrera, su impecable familia. Grace se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard, proclamó durante el primer plato con fingida modestia. Igual que nuestro James, ¿tienen tanto en común? ¡Qué interesante!, respondí con una sonrisa suave. Debió de ser una experiencia intensa. Yo empecé mi empresa justo después de terminar la universidad, así que a veces me pregunto cómo habría sido pasar por un posgrado. Bueno, no hay nada malo en aprender a base de experiencia, contestó Grace amablemente. Su madre me comentó que tiene su propia firma de marketing. Así es, respondí con calma. Nos dedicamos a la gestión de crisis y a la recuperación de reputación. Es sorprendente lo fácil que puede destruirse la confianza y lo difícil que es reconstruirla una vez que se pierde. James se removió incómodo en su asiento. Margaret, sin embargo, fingió no notarlo. Grace trabaja en bienes raíces, dijo con entusiasmo. Ya es una de las mejores agentes de su firma. Eso debe requerir mucha confianza, observé con una leve sonrisa. En ese tipo de negocio, la honestidad es clave. Los clientes necesitan saber que su agente busca su bienestar, no un beneficio oculto. Durante el plato principal, Margaret se volvió aún más insistente con sus halagos hacia Grace, repitiendo frases sobre cómo la vida puede dar giros inesperados o sobre el valor de encontrar el verdadero camino. Todo cuidadosamente orquestado. Mientras degustábamos el beef Wellington, noté que Grace lanzaba miradas fugaces hacia James cada vez que creía que nadie la observaba. Había un brillo genuino en sus ojos, una mezcla de admiración y ternura, y eso paradójicamente me hizo sentir pena por ella. No entendía que era tan solo una pieza más en el juego de Margaret. Cuéntanos de tu familia, Grace,
dijo Margaret con su sonrisa estudiada. Tengo entendido que tu padre también trabaja en el mundo financiero. Así es, respondió ella, enderezando la espalda con cierto orgullo. Es gestor de carteras en Boston. Curiosamente, también estudió en Harvard, unos 20 años antes que James. ¡Qué coincidencia tan encantadora!, exclamó Margaret con un brillo triunfal en los ojos. James, ¿no habías mencionado que pensabas expandir los servicios de inversión de la firma? Lo he considerado, sí, respondió él, perfectamente sincronizado. Sería útil contar con alguien con su experiencia. Aquello era una representación meticulosamente ensayada. Margaret no solo presentaba a Grace como la nueva joya social, sino también como una potencial aliada estratégica para los Whitmore. ¿Y de dónde eres originalmente?, preguntó Edward, ajeno a las intenciones de su esposa. De Connecticut, contestó ella con naturalidad. Mi familia tiene una pequeña casa junto al mar en Greenwich. Nada lujoso, solo un sitio sencillo que ha pasado de generación en generación. Tuve que contener la risa. En Greenwich, una casita familiar modesta probablemente costaba más que todo el vecindario donde crecí. Los ojos de Margaret brillaron como si hubiera recibido el mejor regalo de Navidad. Ya no veía solo a Grace, veía dinero, prestigio y apellido. ¡Qué hermoso!, intervine con diplomacia. James y yo consideramos comprar algo en Greenwich cuando nos casamos, pero al final decidimos quedarnos cerca de la ciudad por motivos laborales. Una sutil manera de recordarle a todos que James y yo tomábamos decisiones juntos. Aunque pude notar cómo Margaret lo interpretaba como otra prueba de mi practicidad excesiva. Charlotte siempre ha sido muy racional, añadió con una sonrisa tensa. Es admirable lo dedicada que es a su trabajo. El comentario flotó en el aire como una nube de humo incómoda. Algunos comensales bajaron la mirada, sin saber si intervenir. Creo que cuando amas lo que haces, eso se refleja en todo lo demás, dije serenamente. Si estás realizada profesionalmente, tienes más energía para tus relaciones personales. Grace asintió con sinceridad. Totalmente de acuerdo. Amo mi trabajo porque me permite ayudar a las personas a encontrar su hogar ideal. Hay algo muy gratificante en eso. ¿Y cómo decides cuál es el hogar ideal para cada persona?, preguntó James con un tono que contenía una insinuación apenas perceptible. Escuchando, respondió ella con naturalidad. No solo lo que dicen, sino lo que evitan decir. A veces creen querer algo, cuando en realidad necesitan algo muy distinto. La ironía era tan evidente que tuve que ocultar una sonrisa. Grace describía sin saberlo lo mismo que Margaret había hecho con ella. Convencerla de que deseaba algo, o alguien, que en realidad la arrastraría a una familia llena de apariencias. Eso suena a un talento especial, comentó Victoria con voz suave. Imagino que hay que tener muy buen instinto para comprender las verdaderas intenciones de la gente. Sí, sin duda, respondió Grace. No todos son sinceros. A veces mienten sobre su presupuesto, su situación, o incluso sobre su estado sentimental. Y eso complica mucho las cosas. El silencio que siguió fue pesado. James se quedó inmóvil, y vi cómo la mandíbula de Margaret se tensaba, apenas perceptiblemente. Yo solo sonreí, saboreando cada segundo. Grace Collins no tenía la menor idea de que sus palabras eran una radiografía perfecta de su propia realidad. Cada frase que pronunciaba, cada gesto que hacía mientras sostenía su copa de vino con delicadeza, parecía describir sin saberlo la red de mentiras en la que ella misma estaba atrapada. Su sinceridad, casi ingenua, hacía aún más cruel la farsa que se desarrollaba en aquella mesa. James Whitmore, su acompañante, mi todavía esposo, fingía serenidad, pero su incomodidad se filtraba en cada pequeño movimiento. El modo en que evitaba mi mirada, la forma en que jugaba con la servilleta, o el silencio excesivo entre cada respuesta. La In case honestidad you es didn't get the fundamental chance en to see, cualquier this tipo part de of the videos relación, where we organized your dije, master bathroom and gave it intentando a mantener complete la calma y makeover. el tono amable mientras mis ojos se clavaban en los suyos. Personal o profesional, no importa. Una vez que se quiebra la confianza, reconstruirla se convierte en una tarea casi imposible. Grace asintió con entusiasmo, sin percatarse de la ironía mortal que impregnaba mis palabras. Totalmente de acuerdo, respondió. Siempre digo a mis clientes que cualquier desafío puede enfrentarse si hay sinceridad desde el principio. Sin eso, todo lo demás se derrumba. Sus palabras eran casi poéticas, pero yo solo oía el eco de mi propio engaño. Había algo trágico en verla hablar así, defendiendo valores que James había destrozado sin remordimiento. La escena era tan absurda que, por un instante, me pareció una representación teatral cuidadosamente ensayada.
donde cada uno interpretaba un papel escrito por Margaret Whitmore, su madre, la verdadera directora de aquella farsa. James fingía sonreír, pero su mandíbula tensa lo traicionaba. Margaret lo notó y decidió intervenir, temiendo que la conversación se desviara demasiado hacia la hipocresía. Grace, querida, cuéntanos de esa propiedad maravillosa que vendiste el mes pasado. Intervino con voz dulce y apresurada, aquella con los jardines impresionantes. Pero antes de que Grace alcanzara a responder, el tío Arthur, que llevaba media botella de vino por delante del resto, soltó una carcajada que rompió el ambiente contenido. «Esto me recuerda a mis viejos tiempos en bienes raíces», anunció, recostándose en la silla con la satisfacción del que está a punto de narrar una historia escandalosa. «Una vez tuve un cliente que aseguraba ser soltero. Guapo, encantador, parecía tenerlo todo bajo control. Hasta que su esposa apareció y descubrió que estaba comprando una casa con su amante. Fue un desastre, claro». El silencio cayó de golpe sobre la mesa. El único sonido fue el tintinear nervioso de los cubiertos contra los platos. Arthur, ajeno al impacto de sus palabras, siguió hablando con un aire casi alegre. El pobre pensó que era más listo que todos, engañando a la esposa mientras buscaba un nido de amor. Pero la amante se enteró, la esposa también, y al final ambas lo dejaron sin nada. Bueno, con un par de deudas y una reputación destruida, eso sí. Margaret se removió en su silla, molesta. «Arthur, por favor, cambiemos de tema. No todas las historias son apropiadas para la mesa», dijo entre dientes, intentando mantener la compostura. Pero él levantó su copa con una sonrisa pícara. «Oh, pero el final fue estupendo», insistió. La esposa se quedó con todo. La amante comprendió que se había librado de un miserable, y al final, las dos salieron ganando. A veces la vida equilibra las cuentas de formas muy curiosas. Levanté mi copa, y con una sonrisa sutil, dije, «por la justicia que siempre termina encontrando su camino». No lo dije en voz alta, pero tampoco lo suficientemente bajo como para que pasara desapercibido. La tensión en la mesa se volvió tangible, como una cuerda a punto de romperse. Grace apartó la mirada confusa, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan denso. En cambio, James parecía al borde del colapso, moviendo los cubiertos sin rumbo, incapaz de articular palabra. Margaret, que ya había perdido parte de su color, respiró hondo y forzó una sonrisa artificial. «Bueno, creo que es momento de pasar al postre. He preparado mi famosa tarta de chocolate», dijo con un tono que sonaba más a orden que a invitación, mientras servía cada porción. Isabel, la esposa de un primo lejano y una de las pocas personas realmente amables en esa familia, se inclinó hacia mí. «¿Estás bien, Charlotte? Te noto algo tensa», susurró con auténtica preocupación. «Estoy bien», respondí con una sonrisa tranquila, solo observando cómo se desarrolla todo. Isabel me miró unos segundos. Luego recorrió con los ojos a cada persona en la mesa, la mirada evasiva de James, la sonrisa falsa de Margaret, la confusión de Grace. Su expresión cambió, como si de pronto comprendiera el entramado oculto. «Oh, querida», murmuró con asombro. «Tranquila», le dije con serenidad. «Tengo esto completamente bajo control». Ella me apretó la mano bajo la mesa, en un gesto silencioso que me dio fuerzas. No todos eran cómplices en aquel juego cruel, y ese simple recordatorio me ayudó a mantener la compostura. La tarta, debo admitirlo, estaba deliciosa. Margaret podía ser manipuladora, pero tenía talento en la cocina. Cada bocado tenía el equilibrio perfecto de dulzura y amargor, como si su postre reflejara su propia naturaleza, refinada, calculadora y peligrosa. «Está increíble». «Señora Whitmore», dijo Grace con entusiasmo sincero, «¿le importaría compartir la receta?» Margaret soltó una risita contenida. «Oh, es una receta familiar, querida». «Solo la comparto con la familia», respondió con esa amabilidad envenenada que dominaba tan bien. El mensaje era claro. Una vez que Grace ocupara mi lugar, tendría acceso a los secretos familiares. Una humillación pequeña, pero perfectamente medida. «Qué pena», comenté con ligereza, dejando la copa sobre la mesa. «Llevo 8 años pidiéndosela, pero parece que nunca logré ganarme ese privilegio». Mi tono fue amable, pero el filo de mis palabras era imposible de disimular. Victoria, una de las primas, bajó la vista. Edward frunció el ceño mirando a su esposa, y hasta Grace pareció notar que había algo más detrás de aquel intercambio aparentemente inocente. «Charlotte, no es justo que digas eso», intervino Margaret, intentando mantener su fachada. «Oh, no te preocupes». «Margaret»,
respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entiendo perfectamente. Algunas cosas solo se reservan para los parientes de sangre y para las futuras nueras. El énfasis en futuras flotó en el aire como una bofetada invisible. Grace me miró confundida, sin comprender por qué la habitación entera había quedado en silencio. Fue entonces, observando su inocencia, que comprendí el verdadero alcance de la crueldad de Margaret. No buscaba solo herirme. Había convertido a Grace en su instrumento, en la marioneta perfecta para hacerme quedar fuera de escena. Ella no tenía idea. Creía estar en una cena amistosa, creyendo ganarse la simpatía de la familia. Ignoraba por completo que era el arma que Margaret blandía contra mí. En ese instante tomé una decisión. Cuando llegara el momento del gran anuncio que Margaret llevaba preparando desde el principio, me encargaría de que Grace viera la verdad. No por venganza, sino por justicia. Nadie merecía ser manipulado así, y ese momento llegó antes de lo esperado. Margaret se levantó con la copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía cortada con bisturí. «Queridos», dijo con voz triunfal, «quiero brindar por Grace. Es encantadora, trabajadora, y será perfecta para James cuando termine el divorcio». Las palabras resonaron como un trueno. La conversación se apagó de inmediato. Arthur dejó caer el tenedor, Victoria soltó un jadeo, y hasta el sonido del viento quedó detenido tras los ventanales. En ese silencio absoluto, la farsa se desmoronó. Y por primera vez en toda la noche, nadie supo hacia quién mirar. Incluso Edward, que evidentemente no estaba al tanto del plan de su esposa, parecía desconcertado por completo. Pero yo ya estaba preparada. Tomé el cuchillo con calma y empecé a untar mantequilla sobre el panecillo con una precisión innecesariamente cuidadosa. Todos los ojos en la mesa estaban sobre mí, y eso solo hacía más evidente el silencio tenso que se extendía por el comedor. Entonces levanté la mirada con mi mejor sonrisa. «¡Qué detalle tan encantador!», dije con dulzura, mirando directamente a Grace. «¿Te contaron por casualidad que la casa en la que James y yo vivimos está a mi nombre? ¿O que existe un acuerdo prenupcial que protege cada uno de mis bienes?» El sonido de los cubiertos cesó. James Whitmore se quedó inmóvil, con la copa de vino detenida a medio camino, mientras su rostro perdía todo el color. Su madre, Margaret Whitmore, parecía no saber si mirar a su hijo o a mí, y Grace Collins, que hasta ese momento había lucido confiada, empezó a mostrar la primera grieta en su fachada. Su sonrisa tembló, y sus ojos saltaron entre Margaret y James. Confundida. Yo no había terminado. «Tengo curiosidad». «Grace», continué con tono sereno, como si hablara de un tema cualquiera. «¿Podrías decirme en qué momento comenzó tu relación con James? ¿Fue antes o después de la gala benéfica de junio, aquella en la que Margaret te presentó tan amablemente?» El rostro de Grace se volvió casi blanco. «No estoy segura de qué insinúas». «No insinúo nada», respondí con frialdad. «Estoy afirmando hechos. Por ejemplo, que llevas 3 meses viendo a mi marido. O que han cenado en Marcelos 7 veces juntos. Tienen excelentes cámaras de seguridad, por cierto. O que Margaret ha organizado cenas familiares, mientras yo supuestamente estaba fuera de la ciudad». Margaret Whitmore abrió la boca, pero no logró articular palabra. Solo movía los labios atrapada en su propio desconcierto. «Charlotte», empezó a decir finalmente, «no sé qué crees saber, pero lo que yo tengo», la interrumpí mientras sacaba una carpeta manila de mi bolso. «Es un investigador privado muy minucioso en su trabajo. ¿Te gustaría ver las fotografías, Margaret? ¿O prefieres que recuerde en voz alta lo que le dijiste a Grace? Algo sobre cómo, una vez que James se divorciara de mí, ella viviría en la casa grande sin preocuparse por el dinero, ¿cierto?» El silencio fue abrumador. Se escuchaba únicamente el tic-tac del reloj del pasillo y el suave tintinear de los hielos en un vaso. Victoria, una de las primas, dejó escapar un leve jadeo. James, al fin, rompió el mutismo. «Charlotte, por favor, no hagas esto aquí». «¿Y por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. «Este es el lugar donde tu madre decidió humillarme frente a todos, donde creyó que yo me quedaría callada mientras presentaba a tu reemplazo. Así que me parece el sitio perfecto para aclarar las cosas». Me levanté, alicé el vestido rojo que llevaba y me dirigí a todos con voz firme, casi profesional. Por si alguien se lo está preguntando, sí, James me ha sido infiel. Sí, Margaret lo sabía y lo facilitó. Y sí, planeaban divorciarse para que él pudiera casarse con Grace y mudarse a la casa grande. El murmullo de sorpresa fue general. Grace, visiblemente avergonzada, deseaba desaparecer. «El problema, Grace», continué, «es que esa casa la compré yo antes de casarme, y según nuestro acuerdo prenupcial, sigue siendo únicamente mía.
sin importar lo que ocurra con el matrimonio. James me dijo que ustedes ya estaban separados, susurró Grace casi sin voz. Que solo esperaban hacerlo oficial después de las fiestas. ¿También te contó que ha estado usando nuestra cuenta conjunta para pagar tus cenas y tus regalos? Repliqué con serenidad. Cada gasto, cada movimiento ha sido registrado. Es curioso, ¿no? Esas supuestas viajes de trabajo míos eran inventados. Solo una excusa para que ustedes dos tuvieran tiempo libre. James se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla sobre el piso. Ya basta, Charlotte. ¿De verdad crees que ya basta? Le respondí. Todavía no he terminado. ¿Te gustaría que hablara también de cómo le dijiste a Grace que no dormíamos juntos desde hace meses? Bastante curioso, considerando que eso no es cierto. Estuvimos juntos hace apenas 2 noches. Grace sollozó, mirándolo con desesperación. Me mentiste, murmuró con la voz rota. Dijiste que dormías en la habitación de invitados, que ya no había nada entre ustedes. Mintió. Dije sin alterarme. Como en todo lo demás, Margaret Whitmore recuperó de pronto la voz, pero no la calma. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a lanzar acusaciones tan vulgares? James merece a alguien que se preocupe más por su matrimonio que por su negocio. En eso coincidimos, respondí con una sonrisa serena. I want to thank everyone who stopped Él by to merece a watch on alguien how I gave our honesta, bathrooms an que update. no lo I hope manipule you're ni lo able to be empuje a inspired and traicionar a su gathered ideas esposa. to transform your Las bathrooms miradas or a mi any other alrededor space. eran I'd una really mezcla enjoy de to hear what stood vergüenza out to y you and what was your desconcierto. favorite part by leaving a comment Para los below. que se For many of pregunten the qué items pasará I've shown ahora, today, I'll leave as many links continué. as I can below Ya for tengo easy listos los access if papeles you're del looking to divorcio. recreate Se any of the presentarán systems I mañana mismo, featured. pero Thank you quería to que my todos longtime escucharan la supporters and verdad those who are new here joining me. Your time Lucy, watching my la videos esposa de means un so primo, much. I tomó look mi forward to mano con talking to you all empatía. in my next video. Take care. Charlotte, lo siento mucho, cariño. Gracias, respondí sinceramente. Intenté salvar mi matrimonio. Analicé mis fallos. Me pregunté si había hecho algo mal como esposa. Pero no fallé. Fui leal, trabajadora y paciente. Construí mi propio negocio mientras apoyaba su carrera. Intenté integrarme a su familia, incluso cuando dejaron claro que no era bienvenida. Margaret abrió la boca otra vez, pero levanté la mano para detenerla. Aún no termino. Hey Lo bueno everyone de and dirigir welcome una back. empresa I'm de Linda with gestión de LG crisis Queen es que Home aprendes a Decor. prever This is cada the smallest escenario. bedroom in my Así que home. mientras I James featured planeaba this su room nueva before a vida long contigo, time ago and Grace, today I'll be yo giving hacía the mis space a propios complete preparativos. makeover. We Saqué first un started segundo off by grupo de getting some documentos del supplies at our local portafolio y hardware los puse store. sobre la I'm mesa. also picking out a new rug that Aquí will están combine well todas with las the color transacciones scheme I'll be hechas desde nuestra implementing. cuenta In today's conjunta. video, you will see how to Cenas, DIY an regalos, accent wall hoteles, and how we transformed our incluso la smallest habitación que room. usaron No matter el how fin de big or semana small the pasado bedroom mientras you yo may have, today I'll visitaba a show mi you all how hermana. I pulled everything La together suma in total, efforts to give you $12,000 ideas and en 3 motivation for meses. your unique space. Según el And acuerdo as part of prenupcial, tuning in today, eso I'll be giving constituye away infidelidad $100 to financiera, one winner to lo help que you me da get derecho a started on your reclamar very una next compensación project. adicional. To enter, make sure to be Edward, subscribed, like que this había video, permanecido en comment below, and silencio, share this video with carraspeó con someone who you evidente think would incomodidad. enjoy. Now let's get started. Charlotte, The nightstands began to quizás show some deberíamos wear and hablar esto en scratches, so we privado. ended up Con taping todo all the respeto, mirrors and Edward, painted the ya no hay edges and nada trim to a privado. brass gold Su finish. esposa se It was aseguró de so hacerlo satisfying público to al spray invitar a all of Grace them a and they esta turned cena. out perfect. Miré a With Grace these por I can última always vez. go back to silver No or te even culpo paint del them todo. white. James puede ser encantador cuando quiere, y Margaret muy persuasiva. Pero debes saber que el hombre del que creías estar enamorada ha estado mintiéndonos a ambas. Grace me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, susurró. De verdad creí que James te había dicho que ya estaban separados, me dijo Grace con la voz quebrada, mostrándome en su teléfono una serie de fotos de él con expresión triste, los ojos caídos, el gesto derrotado. Me dijo que tú te habías distanciado, que solo pensabas en el trabajo, que él ya no se sentía amado. Traté de mantener el control mientras hablaba. Observé esas imágenes por un segundo, reconociendo en ellas el papel perfecto del hombre dolido que sabía interpretar a la perfección. Estoy segura de que eso fue lo que te contó, respondí con calma. Margaret nunca me quiso. Para ella nunca fui lo suficientemente buena para su hijo. Pero piensa en esto, Grace. Si James fue capaz de mentirme durante 5 meses, For the si usó accent el wall, my dinero que husband compartíamos measured and para cut the invitarte a slat cenar, panels in height from the si baseboard permitió to que the su madre ceiling. This planeara una section of the wall infidelidad en took lugar around de tener 40 una panels. conversación We'll be honesta placing a conmigo. queen bed frame here. ¿Qué te Once dice all eso of the sobre panels él? were cut El to size, silencio he fue then mounted them inmediato, to the wall with tan a nail pesado gun. que hasta In el between sonido each del panel, the calefactor en spacing el is about a sótano pareció half-inch space. retumbar en la The casa. nice thing about this Nadie se accent movió. wall is that you can paint Nadie it any respiró. color you want. You Pude can stain the sentir las wood with miradas wood sobre stain or mí, go with the paint color that algunas de matches your incomodidad, theme. We chose otras to de go with the culpa. darker gray. As we
we Entonces, move throughout the video Victoria and by fue la giving this única que se space a atrevió a makeover, hablar. things are going to get messy and you'll Charlotte need deep cleaning. dijo With casi en un everyday use in susurro. my home, I'm all about No sé qué using decir. tools that help me to No achieve tenía cleaning idea in de the que most todo esto efficient estaba and easiest ocurriendo. way. I've La got miré, something truly reconociendo amazing que to su share with you all desconcierto that era has helped me sincero. clean my home, and Lo I know sé, it can be a great y help no to los you and your culpo, home as well. respondí, Today's video is sponsored bajando el by tono de mi Shark, and voz. if you didn't know, they're Pero the ultimate necesitaba que global todos cleaning escucharan appliance la brand verdad out there. antes de que I've been Margaret using their empezara a latest difundir cordless su vacuum, versión. which is the Ya Shark saben Power cómo Detect funciona Clean eso. and Empty Tomé system. aire Let y me me tell you incorporé all, it's a despacio. complete game Apreté changer. la What I carpeta que really llevaba enjoy about this conmigo, handheld is la that it's misma que super contenía los versatile. You documentos can del connect the divorcio, handle straight y to the colgué brush mi bolso nozzle to sobre el clean hombro. stairs or any other El hard-to-reach proceso spot. terminará en If you 2 want to meses. clean blinds or fans, you James can podrá use this quedarse en la attachment casa like hasta this. entonces, Or if you pero need to reach después tendrá something que that is irse. further away, Yo you me can use mudaré a the mi wand and oficina del connect an centro. attachment. If Ya you're no ready to trabajaré vacuum, desde you just casa. pop it on the brush roller James, like this and que it's hasta ready to entonces go. había Now let me mantenido la show you mirada what this can clavada en el do. As mantel, you can see here, I've got a levantó los huge ojos mess. hacia When I mí. mentioned this is Por the un best at momento, picking up casi debris, you can see imperceptible, with just one vi en él plastic un flicks destello all the del hombre debris con up. el que me Whenever I casé, would use my Dyson inseguro, to try and vacuum arrepentido, backwards, it couldn't pero pick up todavía debris and demasiado would scatter cobarde it to para other admitirlo. areas. With Direction Charlotte, Detect, I por can use favor, my Shark Power dijo con Detect un to hilo pick de up voz. debris on a ¿No backward podemos stroke that hablarlo? helps me to clean ¿Intentar faster arreglar and more las cosas? efficient. By Su using an súplica sonaba articulating rear vacía, squeegee in tardía. the nozzle, it's able ¿Arreglar to qué maintain a seal exactamente? to the floor while allowing Pregunté debris sin to perder la pass into the compostura. nozzle. This ¿Las allows you to mentiras? vacuum both ¿Las forward and noches en que reverse fingías directions estar en unlike el other trabajo mientras vacuums. I've estabas been con able otra to vacuum my persona? entire ¿O la house with this on a manipulación single constante de charge tu as the madre battery a la lasts que up tú to dejaste 70 actuar sin minutes. decir una After palabra? vacuuming an Él entire abrió la home, you can boca imagine buscando how much alguna dirt, defensa, debris, pero and dust levanté would la be mano. filled in the container. No, After James, cleaning, I can no just digas use the nada, auto empty dock feature porque by en las placing últimas it here. semanas I don't comprendí have to algo. remove the No container quiero myself arreglarlo. and grab dirt No inside. quiero I no estar longer casada have con to risk alguien all que of se that escuda dust en and las debris mentiras getting para into evitar the los air, risk problemas. breathing it, or No quiero having to compartir clean mi it vida again con un after it hombre que fell back on the necesita la floor. The aprobación auto de su empty madre para system empties the traicionar a su hand esposa. vac dust cup Y mucho inside menos and quiero seguir charges the formando vacuum parte after de una every familia clean. que The base confunde el holds up to respeto con la 45 days humillación. worth of debris. Whenever Miré I'm a ready cada to uno empty de the base, ellos. the suction has Algunos already bajaron la compacted mirada. the debris inside Otros over parecían time, so incómodos this con el reduces peso me de la being verdad exposed to the flotando en el dust and aire. dirt even when emptying. A It quienes doesn't me han matter what tratado type of con floor you amabilidad have, you don't durante have to estos worry 7 about años, changing to gracias. different nozzles or Los adjusting recordaré con levels. The cariño. Duo Clean Y a Detect quienes nozzle no, features a bueno, two-brush roll no system tendrán that que provides a preocuparse soft por verme roller de for nuevo. stuck-on dust and Di polishing un and paso hacia la ability to puerta, pick up pero large debris entonces without escuché la losing voz de sealing. Grace The rear detrás de brush mí, roll has firm temblorosa. bristles that lift deep embedded Charlotte, debris and espera. removes pet hair and prevents Me hair giré. wrapping inside. Estaba You de can pie, have the biggest of piles and pálida, tons of con hair, las and I'm manos telling you, all entrelazadas this frente al vacuum will pecho. take care of it for Sus you ojos with ease. brillaban As con you una even go mezcla over de different culpa y types of tristeza. surfaces, you can hear the power Lo adjust siento depending tanto, on what type of floor dijo you're on. casi As sin I go aire. over the towel, you can hear No the lo habría adjustment hecho si lower hubiera sabido que automatically te so it's not mentía. spraying debris all Asentí over, and then despacio. when I go over Te to the creo, carpet, de it verdad. gets stronger to pull Pero in the hazme una mess. It pregunta. really does such a good ¿Por qué job no Margaret matter what estaba surface tan I'm on. desesperada por What's also destruir el unique about the matrimonio de su wand is hijo? that it bends like this Y más on very importante hard aún, places to ¿por reach. qué It's James se lo flexible. permitió? I can adjust the Margaret, wands by hasta pressing ese here and then momento en vacuum silencio, se away. This levantó can de help you golpe con clean el areas rostro that would otherwise enrojecido. require moving Eres una furniture or not ingrata, even una being able to hipócrita. access. The Antes nozzle de que also pudiera moves seguir, left to right Edward very la easily, interrumpió so con this voz makes firme. everything just debris and Siéntate, so Margaret. convenient. I'm very Ya has hecho selective with any suficiente tool or daño. item I share in Nuestros future with ojos you se all here and cruzaron, y personally le use them dediqué una myself. sonrisa If I think genuina. they could possibly help and Gracias, Edward. benefit you in our everyday Han sido lives, it's 7 años something de I tu look forward to amabilidad, sharing. y If eso you no would lo like to olvidaré. learn more about the Shark Power Salí de Detect and aquella its casa con amazing el corazón capabilities for acelerado, yourself or for pero con una someone else, I'll sensación de leave a cierre direct que hacía link for mucho no easy access sentía. in my Era el description final de box. una historia Thank you que to había Shark sido for mía providing durante such an años, innovative y el appliance comienzo for de algo everyone. Now let's completamente get back to this distinto. makeover. Mi libertad. A la mañana siguiente, el teléfono sonó a las 7. Era Grace. Charlotte, espero que no te moleste que te llame. Tomé tu número del teléfono de James, dijo nerviosa. Está bien, dime, respondí, sorprendida por su voz.
¿Qué pasa? Anoche terminé con él, susurró. No podía seguir fingiendo. Después de lo de ayer, después de verte hablar así, me di cuenta de que no podía estar con alguien que miente tan fácilmente. Lo siento, le dije sinceramente. Sé que lo querías. Creía que sí, respondió tras una breve pausa. Pero tú tenías razón. Si pudo engañarte durante meses, ¿qué no haría conmigo? Su tono se quebró. Margaret me llamó anoche. Estaba furiosa, gritándome que era igual que tú, que era una mujer demasiado independiente y difícil. Me dijo que nunca encontraría a un hombre tan bueno como James. No pude evitar reír. Eso suena exactamente a ella. Grace soltó un suspiro largo. Mientras me insultaba, entendí algo. A ella no le importa la felicidad de nadie. Ni la tuya, ni la mía, ni siquiera la de su hijo. Solo quería ganar. Quería demostrar que podía controlarlo todo, que podía romper tu matrimonio y seguir decidiendo por él. Eso es exactamente lo que siempre hizo, le confirmé. Yo nunca fui el problema, y tú tampoco ibas a ser la solución. Margaret solo quería sentirse poderosa. Nuestra conversación se prolongó casi 20 minutos. Grace me contó que planeaba mudarse de nuevo a Boston, que todo aquello la había dejado agotada, usada, vacía.
La escuché y por primera vez sentí empatía genuina por ella. Ambas habíamos sido piezas en el mismo juego manipulado por una madre obsesionada con el control. Le hablé sobre confiar en sí misma, sobre no permitir que otros definieran su valor. Colgamos con un silencio extraño, casi fraternal. Me quedé mirando el teléfono, pensando en lo retorcido que podía ser el amor cuando se mezclaba con la culpa y la manipulación. El proceso de divorcio fue rápido y claro, justo como había previsto mi abogada, Clara Reynolds. James no discutió nada, probablemente porque sabía que las pruebas eran demasiado contundentes. La casa quedó a mi nombre, junto con mi empresa y todos mis bienes personales. Él se quedó con su parte de los ahorros y lo que le correspondía. Fue un cierre limpio, aunque cargado de historia. 2 meses después, mientras hacía las compras en el supermercado, me crucé con Victoria. Al verme, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Charlotte», dijo bajando la voz. «Lo siento mucho, de verdad, por todo. Por aquella cena de Navidad, por mamá, por James. No tenía idea de todo lo que pasaba». «Lo sé», le respondí con calma. «No te preocupes, Victoria», ella bajó la mirada. «James está viviendo con mis padres por ahora. No está bien. Creo que empieza a darse cuenta de lo que perdió». «¿Y Margaret?», pregunté. Victoria soltó una risa amarga. «Anda diciendo que lo atrapaste con un contrato prenupcial y que lo alejaste de su verdadero amor. Pero nadie le cree, sobre todo después de que Grace se fue y contó su historia». «¿Grace se fue?». «Sí, hace un mes. Antes de irse, se reunió con varias de las mujeres que estuvieron en esa cena y les contó todo. Cómo mamá la manipuló, cómo James le mintió, cómo ambos la usaron para su propio juego». Sonreí. Sentí un orgullo inesperado por Grace. Había sido engañada. Sí, pero también había tenido el valor de enfrentar la verdad y liberarse. Cuando regresé a casa esa tarde, me serví una copa de vino y observé el atardecer desde la ventana del salón. El aire olía a lluvia y por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad ni tristeza. Solo paz. No necesitaba venganza. No necesitaba validación. Ya no era la esposa traicionada, ni la nuera rechazada. Era simplemente Charlotte Whitmore, una mujer que había aprendido a soltar todo aquello que la hundía. Aceptar que una ha sido engañada requiere valor. Enfrentarlo y decir la verdad en voz alta, aún más. Me alegra que haya encontrado el valor para hacerlo, dije con serenidad. Victoria me observó con cierta timidez antes de hablar. «Charlotte, sé que esto llega tarde, pero quiero que sepas que no todos aprobamos la forma en que mamá te trató. Simplemente no sabíamos cómo enfrentarla sin provocar una guerra familiar». Asentí, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Margaret Whitmore siempre había dominado su entorno a base de manipulación y chantaje emocional. Durante años había gobernado a su familia desde el miedo y la culpa. «Quizá», respondí despacio, «ya era hora de que alguien se atreviera a iniciar esa guerra». Victoria esbozó una sonrisa cansada. «Bueno, papá le está dando batalla. Se sintió humillado por lo que pasó en la cena de Navidad. Están yendo a terapia de pareja ahora». 6 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, apareció una visita inesperada en mi oficina del centro, James Whitmore. Con el rostro cansado y una expresión derrotada, sostenía un pequeño ramo de flores. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», dijo cuando mi asistente lo hizo pasar. «Pero necesitaba disculparme». Le indiqué el asiento frente a mi escritorio. «Te escucho», respondí con calma. Dejó las flores sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. «Estoy yendo a terapia, individual, no la de pareja que mamá recomendó. He pensado mucho en todo, en lo que hice contigo, con nosotros». «¿Y a qué conclusión llegaste?», pregunté. «A que fui un cobarde», admitió con una sinceridad que nunca le había escuchado antes. «Permití que mi madre me manipulara hasta destruir lo mejor que me había pasado. Fui débil para enfrentarla y demasiado egoísta para ser honesto contigo». Lo observé detenidamente, buscando en su rostro algún rastro del hombre que había amado. «¿Por qué no hablaste conmigo, James?». «Si estabas infeliz, podías haberlo dicho». Se pasó las manos por el cabello, un gesto tan familiar que dolió verlo. «Porque no era infeliz contigo, Charlotte.
Era infeliz conmigo I mismo. want to thank Con mi everyone who trabajo, joined me con la today on this sensación de bedroom estar viviendo a tu transformation. sombra. With just a few Sentía que updates, nunca you can podría alcanzar drastically tu change éxito. the appearance of a ¿Y tu space. respuesta Make sure fue to leave tener me una a comment aventura? below on what you enjoyed most Pregunté today. conteniendo To la take mezcla de advantage ira of y the shark tristeza. card detect I featured Sí, today, don't forget to visit the murmuró. link in my Y description dejé que box. mamá me Thank you all for convenciera de being que a era part of culpa this tuya, journey, and until por my ser next demasiado video, I'll talk to you all independiente, soon. demasiado Take care. enfocada en tu carrera. Nada de eso era cierto. Lo sé, era una proyección. Yo era el obsesionado con el trabajo, el que intentaba ganarse la aprobación de mi padre, el que quería demostrar que era digno de ti. Guardamos silencio durante varios minutos, hasta que finalmente hablé. Si hubieras querido cambiar de rumbo, te habría apoyado. Podrías haber buscado algo que realmente te hiciera feliz. Lo sé ahora, dijo con voz baja. Pero entonces estaba atrapado en mis inseguridades. Y mamá sabía cómo alimentarlas, cómo justificar mi resentimiento. ¿Qué esperas de mí, James? Pregunté. Perdón, cierre. Una segunda oportunidad. Susurró con lágrimas contenidas. Quiero que sepas que entiendo lo que perdí. Que Grace Collins no era mejor que tú. Nadie podría serlo. Y que mi error más grande no fue el engaño, sino no haber valorado lo que tenía cuando lo tenía. Habló con una claridad que desarmaba. Solo quiero que seas feliz, Charlotte. Que lo seas con alguien que realmente te merezca. Fue lo más sincero que había escuchado de él en años. Gracias por venir, respondí al fin. Lo aprecio. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Por lo que vale, estuviste magnífica aquella noche en Navidad. Nunca vi a nadie manejar una situación así con tanta elegancia bajo presión. Cuando se fue, me quedé observando el ramo sobre el escritorio, reflexionando sobre el perdón, el cierre y esas vueltas extrañas con las que la vida parece completar sus ciclos. Un año después, salía con un hombre maravilloso llamado Thomas, hermano de Oliver Grant, el investigador privado que había destapado la verdad. Thomas era un cirujano pediátrico brillante, un hombre que no se sentía amenazado por mi independencia ni mi éxito. Admiraba mi fortaleza y, lejos de avergonzarse de mi historia, solía reírse de lo ocurrido aquella famosa cena navideña. Esa noche cenábamos en Romanos, el mismo restaurante donde meses atrás se había desmoronado mi matrimonio. Entre velas y copas de vino, Thomas me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste? ¿Te refieres a no haber gritado ni roto nada? Respondí sonriendo. Me refiero a haber expuesto todo frente a su familia, en lugar de resolverlo en privado. Lo pensé con detenimiento antes de responder. No. Margaret me humilló públicamente, creyendo que podía doblegarme. Quiso forzarme a aceptar la infidelidad de su hijo en silencio, pero se equivocó. Yo demostré que las acciones tienen consecuencias, que manipular a la gente por diversión tiene un precio, y que subestimar a una persona solo porque crees que está por debajo de ti es un error peligroso. Thomas asintió sin decir nada más. Levantó su copa, y en ese gesto silencioso entendí algo que había tardado mucho en ver. No necesitaba un hombre que me defendiera, sino uno que me respetara. Esa noche, al salir del restaurante, no pensé en Margaret, ni en James, ni en la mujer que él eligió después de mí. Pensé en mí misma, en todo lo que había reconstruido con mis propias manos. Volví a casa caminando bajo una llovizna ligera. Las luces de la ciudad reflejaban destellos dorados en los charcos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia ni tristeza, sino una calma inmensa. No necesitaba cerrar el pasado porque ya lo había hecho. No necesitaba vengarme porque ya había ganado. Y sobre todo, no necesitaba que nadie más validara mi historia. La mujer que una vez tembló al enfrentar una mesa llena de miradas acusadoras ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que no pedía permiso para ser feliz. Y mientras la lluvia seguía cayendo suavemente, supe que mi mejor victoria había sido aprender a caminar sola, sin mirar atrás.